Buenos días, hermano. Me ha alegrado escuchar esas canciones de aquellos remotos tiempos en los que yo era alumno de la escuela dominical. Que todavía no me afeitaba ni nada. Gloria a Dios, porque después de tanto tiempo aquí seguimos en los caminos del Señor. Y son antiguas, pero no anticuadas. Bueno, hermanos, pues hoy me quiero ir con vosotros a una historia de otro encuentro personal con Dios, que encontramos en 2 de Reyes, capítulo 5. Y nos habla de lo que le ocurrió a un hombre que se llamaba Naamán el sirio. Era un general muy poderoso, era un hombre muy duro, era un hombre que realmente estaba curtido literalmente en batalla, pero que, sin embargo, estaba siendo atormentado por algo que no podía controlar, que era una enfermedad terrible, la enfermedad de la lepra. Y en esos momentos complicados para él, Naamán tuvo un encuentro personal con Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios que cambió no solo su cuerpo, sino también y sobre todo su alma. Su manera de entender la vida, su manera de entender las cosas. Y podemos decir que el Señor puso patas arriba todo lo que le habían enseñado desde pequeño. Y el Señor le mostró en este momento de su vida algunas grandes verdades que para él fueron una bendición absoluta y que le transformaron para siempre. Y de la misma manera, el Señor nos lo ha querido revelar porque estas mismas verdades que mostró a Naamán son de plena aplicación para nuestra vida diaria como creyentes. Y si no eres creyente, debes saber que estas verdades que el Señor le muestra a Naamán también son de gran importancia para tu vida. Porque el Señor ha diseñado su palabra de manera perfecta para transformar lo más profundo de nuestro alma. Acuérdate de esta frase: el Señor ha diseñado perfectamente su palabra para transformar lo más profundo de nuestro alma y bendecirnos como nada ni nadie puede hacerlo en este mundo. Pero antes de ir a la historia, vamos a hacer la lectura y vamos a ver cuál es el contexto en el que se mueve todo esto. 2 de Reyes, capítulo 5, vamos a leer de momento los versículos 1 al 14, que dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y le dijo el rey de Siria, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Está aquí la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder escuchar el mensaje de tu palabra y poder, Señor, poder hacerlo sabiendo que siempre que vamos a ella con un corazón dispuesto, recibimos sabiduría y bendiciones para nuestra vida. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que todo lo que se exponga, Señor, sea de acuerdo y de manera fiel a tu palabra, Señor. Que toques corazones de creyentes para restaurar lo que necesite ser restaurado en nuestras vidas, y que también toques corazones de no creyentes, Señor, para ponerse de rodillas delante de ti, Señor, y dispuestos a ser discípulos tuyos, Señor, y adorarte el resto de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, Naamán era uno de los principales generales del ejército de Siria. Siria era por aquel entonces la primera potencia mundial. Podemos decir que era algo así como el Estados Unidos de hoy en día, ¿no? Y era un hombre al que está claro que las cosas le iban bien. Tenía dinero, tenía poder, el rey le tenía en alta estima. Podemos decir que era hasta amigo del rey. Le quería mucho porque dice el versículo 1 que había tenido éxito en las batallas donde había participado. Dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Sin embargo, en esa vida envidiable había un problema, había un pero. Y ese pero es que sufría la enfermedad de la lepra. Por aquel entonces la enfermedad de la lepra era incurable y seguro que le complicaba mucho las cosas a la hora de hacer su trabajo. Tened en cuenta que era una enfermedad que le provocaría dolores y además le provocaría el rechazo de su pueblo y le supondría un problema a la hora de dar órdenes y de juntarse con los demás a la hora de ir a una batalla. Y esto para un general era una cosa inaceptable. Para alguien que tenía prestigio y gente bajo su mando, lo peor que le podía pasar era coger la enfermedad de la lepra. Y ahí estaba Naamán, pasando por aquel trance. Está claro que tenía un montón de virtudes. Era valiente, era poderoso, era leal. Pero esto que le estaba atormentando se le escapaba de su control y le estaba complicando la vida. Eso de tener cosas que no podía controlar, cosas contra las que no podía hacer nada, seguro que era algo a lo que Naamán no estaría acostumbrado y lo llevaría fatal. Así que el Señor utiliza esta situación para darle una gran lección y nos lo muestra, como siempre, para que nosotros hoy podamos aprender de ello y aplicarlo en nuestro día a día. Así que no lo tomes solo como una historia curiosa o interesante. Tómalo como una enseñanza de Dios para tu vida. Hay 4 grandes verdades que el Señor nos muestra en esta historia y ya hemos podido ver un poquito de la primera de ellas. La primera de ellas es que incluso el más fuerte de los guerreros necesita a Dios. Por muy invulnerable que te puedas sentir, por muy autosuficiente que seas o que te creas, siempre vamos a tener un punto débil. Siempre vamos a tener en nuestra vida un momento o una parte que se va a escapar de nuestro control.
Algo que no habíamos previsto, algo sobre lo que no podemos hacer absolutamente nada. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que en esta vida todos nosotros, sin excepción, dependemos de Dios. Creas o no creas en Él. Y esto es importante, creas o no creas en Dios. Fíjate que Naamán no creía en Dios. No creía en Dios, pero necesitaba de Dios. Hay mucha gente que dice que no quiere venir a la iglesia, que no quiere ser cristiano, porque no se quiere comprometer y que prefiere vivir la vida y ser libre. Pero eso es un gran error, porque el hecho de no creer en Dios y no comprometerte con Dios no te libra del hecho de que dependes de Dios y que necesitas a Dios en tu vida. Ya sea que creas o que no creas en Dios, necesitas a Dios en tu vida, recuérdalo. Él es Señor de creyente y de no creyente. Y todos nosotros, sin excepción, tendremos que dar cuentas delante de Él. Cuando somos conscientes de nuestras limitaciones, llega el momento de tomar la gran decisión entre tres opciones. La opción número 1, seguir con nuestras debilidades, con esas cosas que se escapan de nuestro control y darlo por imposible. Opción número 2, tratar de solucionarlo por nosotros mismos. Opción número 3, pedir ayuda a Dios. Este era el cruce de camino ante el que se encontraba en este momento Naamán. Y había llegado el momento de que tomara su propia decisión. Y es curioso ver la manera en la que el Señor le hace llegar la solución a Naamán. Un hombre tan poderoso, con todos los medios del país más poderoso del mundo a su alcance, con los mejores médicos, con dinero, con el favor del rey. Sin embargo, la solución a su problema Dios se la hace llegar de la mano de una sierva insignificante, de un pueblo insignificante llamado Israel, que ni siquiera tiene el nivel para acercarse a Naamán directamente, sino que lo tiene que hacer a través de la mujer de Naamán, para que la mujer de Naamán a su vez se acerque al general y se lo diga. ¿Te das cuenta? Es increíble. Dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta humilde sierva fue el instrumento del Señor en aquel momento para empezar el camino de transformación en la vida de Naamán. Y la solución pasaba, por supuesto, por el Señor, pero como instrumento del Señor pasaba por un profeta desconocido en una nación insignificante llamada Israel. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí empieza el camino de transformación de Naamán. Ese gran general que ahora se siente impotente, decide escuchar lo que esta humilde sierva le está aconsejando. Una mujer insignificante que seguro que no formaba el primer lugar en la agenda del general. Seguramente ni siquiera estaría en la agenda del general. Pero él decide hacerle caso. Y piensa que, voy a buscar al profeta Eliseo, que quizás él tenga la solución a mi problema. Así que de las tres opciones que hemos visto anteriormente, él eligió la correcta: pedir ayuda a Dios. Y ahora quiero hacer un pequeño alto en el camino para hacerte una pregunta, para que te la guardes y pienses en ella. ¿Has pasado por alguna vez por el mismo dilema que Naamán? ¿Te has encontrado con el cruce ante estas tres decisiones? Muchas veces nos cegamos buscando la respuesta a nuestros problemas según nuestras propias creencias o según nuestros propios razonamientos o según lo que nos parece, y resulta que nos olvidamos de buscar en Dios. O lo que es peor, a lo mejor lo acabamos dando por imposible y simplemente dejamos de buscar y nos damos por vencidos. ¿Cuántas personas hay hoy en día que tratan de buscar un equilibrio a su vida buscando en cualquier cosa menos en Dios? Si tú te fijas en los libros
los libros más vendidos, los superventa que le llaman, son libros de autoayuda, casi siempre. ¿Quién busca un equilibrio en sus emociones, una mejora en sus relaciones con sus seres queridos, cualquier tipo de consejo sobre cualquier cosa? Lo hacen, buscan ayuda en cualquier cosa menos en el Dios verdadero. Recuerdo que de vez en cuando, y vosotros también lo habréis visto, porque inundaban el pueblo, San Fernando lo inundaban entero de papelitos de eso. Hace un tiempo que alguien de vez en cuando llenaba el barrio con unos papelitos que decía: Maestro Lamín, 40 años de experiencia en alta magia africana. Gran, ilustre, vidente africano con rapidez, eficacia y garantía. Maestro chamán africano. Y lo ponían en todos los parabrisas de los coches. Yo me acuerdo que incluso una vez el Diario de Cádiz publicó un artículo sobre este hombre. Y la revista Vanity Fair hasta ahí llegó. También publicó un artículo sobre este hombre. Y la gente llama porque está desesperada, porque necesitan ayuda y no saben dónde encontrarla. Y no penséis que esto solamente lo hacen los que no son creyentes. Quizá nosotros como creyentes nos llamemos a este maestro, pero podemos caer en la trampa de pensar que somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. No hace falta que ore, yo sé lo que hay que hacer. ¿Para qué voy a orar si yo puedo hacerlo por mí mismo? Y acabamos dejando a un lado a Dios. Así que dime una cosa. ¿Dedicas tiempo para orar y para mirar en la palabra antes de tomar decisiones importantes en tu vida? ¿Dedicas un tiempo a la oración cuando te topas con algo que no sabes cómo afrontar? ¿Dedicas tiempo a dar gracias a Dios y a alabarle cuando ves que Él responde a una oración tuya? ¿Te detienes a ver si lo que estás haciendo con tu vida va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios? Tampoco podemos caer en la trampa de dar las cosas por imposibles. Es que yo soy así, es que a estas alturas no voy a cambiar, porque yo soy muy viejo. Es que todavía soy muy joven para esas cosas. La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Frases como estas no tienen cabida en el pensamiento del cristiano, porque no son bíblicas. Quiero dejarte un versículo que está en el Salmo 32, versículo 8, y apúntatelo. Ahí dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Naamán empezó bien. De las 3 opciones eligió la correcta. Decidió pedir ayuda a Dios. Reconoció que tenía un problema que no podía solucionar y que nadie podía solucionar, pero vio que Dios podría ayudarle. Empezó bien, escuchó a la sierva y creyó sus palabras, pero si seguimos leyendo esta historia, vemos que todavía le quedaba mucho por hacer y por aprender. Mira lo que dice el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo: el rey de Siria. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Es decir, que se va el rey de Siria, reúne joyas, oro, vestido, plata, una carta de recomendación firmada por el mismísimo rey de Siria, y con todo eso se va a ver al rey de Israel, con su séquito de caballos y de sirvientes. Pero fíjate en un detalle importante. La sierva le dice: ve a ver al profeta. Pero él no se va a ver al profeta. Él en lugar de eso se va a ver al rey de Israel. Porque claro, él era el gran general Naamán, el sirio. ¿Cómo iba él directamente a hablar con un pequeño profeta de un pueblo desconocido? Él no tenía ese nivel, él era más importante. Me voy a ir a ver al rey de Israel. ¿Te das cuenta? Otra cosa que llama mucho la atención es el encargo del rey de Siria. El rey de Siria, en la carta que le escribe, le deja un encargo al rey de Israel diciéndole:
te mando a mi general para que le sanes. No el profeta, sino tú, para que le sanes tú. ¿Sabes lo que consiguió con todo eso? Lo único que consiguió fue el rechazo del rey de Israel y alejarse de la solución a su problema. Mira lo que dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel se ofendió, se sintió atacado y rechazó al general. Y esto nos lleva a la segunda lección que el Señor nos muestra en el día de hoy. Y esa segunda lección es que si queremos acudir a Dios, si queremos servir a Dios, tenemos que hacerlo en humildad. Tenemos que hacerlo en humildad. Dicen que el ser humano es un animal de costumbre. Yo no estoy de acuerdo en que el ser humano sea un animal, pero sí que estoy de acuerdo en que el ser humano es de costumbre. Y el Señor nos llama a romper con esas costumbres constantemente a lo largo de toda la Biblia. Es lo que estaba haciendo ahora mismo con Naamán. Para acercarnos a Dios, primero tenemos que desprendernos de todo. No podemos hacerlo con una carga. Nos tenemos que desprender de nuestro carácter, de nuestras costumbres. Si hace falta también hasta de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar, de lo que puedan pensar otros. Porque delante de Dios estamos desnudos. Como Adán y Eva. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando pecaron? ¿Qué es lo primero que pasó? Que se dieron cuenta que estaban desnudos. Así es como tenemos que presentarnos delante de Dios. Porque entre Dios y nosotros no hay intermediarios. No hay intermediarios. Nuestra relación con Dios es personal, es única y exclusivamente entre Dios y nosotros. Da igual que pertenezcamos a una iglesia. Da igual que nuestros padres o nuestra familia sean creyentes. Da igual que hayamos hecho muchas cosas buenas. Da igual lo que la gente pueda pensar de nosotros. Da igual lo que el mismísimo Rey pueda pensar de nosotros. Eso no nos va a servir para acercarnos a Dios, porque a Dios no le valen las excusas. Es que yo soy así, es que mi cultura es así, es que yo siempre lo he hecho así, es que las cosas son así. Eso no es bíblico y eso te aleja de Dios. El Señor nos pide que lo dejemos todo a un lado. Todo, incluso nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, que reconozcamos que delante de Él no somos nada ni nadie. Y entonces, en ese momento, con ese corazón dispuesto, es cuando el Señor va a comenzar a transformar nuestra vida y a bendecirnos. Y entonces, en ese momento, es cuando Él empezará a hacer lo que dice en 2 de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra relación con Dios es exactamente esto: borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva pasa por desnudarnos ante Cristo y decirle: Señor, soy pecador, no valgo nada. Si valgo algo, es por tu obra en la cruz. Es como cuando se te estropea la memoria USB, que no vale para nada y no hay manera de arreglarla, y cojo y la formateo, lo borro todo, la dejo en blanco. Solo entonces cuando no sirve de algo. Eso es lo que quiere el Señor que yo haga con mi vida. Volviendo a la historia de Naamán, ahora el Señor le da una segunda oportunidad. Y fíjate cómo él ha ido moviendo su vida. La sierva le dice que vaya al profeta, pero él se desvía y se va al rey. Y ahora el Señor coge y vuelve a reconducir su camino para enviarle de nuevo al profeta. ¿Os dais cuenta? Nuestra propia vida muchas veces es así. Dios nos muestra en su palabra el camino correcto, pero nosotros nos empeñamos en hacer las cosas diferentes. Pero el Señor empieza a mover nuestra vida para volver a llevarnos a la sana doctrina del Evangelio para que vivamos conforme a ella. Han pasado no sé cuántos siglos, pero el corazón del hombre y la mano de Dios siguen obrando de la misma manera.
Seguimos necesitando que el Señor nos vuelva a llevar hacia el camino correcto. ¿Y cómo puedo evitar, con la ayuda del Señor, el desviarme del camino correcto que Él me marca en su palabra? Pues tenemos el secreto, entre comillas, la respuesta más bien, en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo puedo evitar esa desviación en el camino de Dios? Primero, despojándome de todo peso y del pecado que me asedia, con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras, desnudándome. Y en segundo lugar, puestos los ojos en Jesús, en el propio Dios, hecho hombre, que dio su vida por mí. Dios cumple su parte, como dice el Salmo 32, sobre ti fijaré mis ojos. Pero yo también tengo que cumplir la mía, poner mis ojos sobre Él. Es una mirada de ida y vuelta. Dios me mira, pero yo no puedo apartar mi mirada de Él. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Significa reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador y tenerle como mi modelo de vida para todo. Nos iría mucho mejor en la vida si antes de hacer cualquier cosa, hasta la más pequeña, nos hiciéramos esta pregunta. ¿Y Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué contestaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué respondería Jesús? ¿Qué no diría Jesús? Si dedicáramos más tiempo a escarbar en la palabra, porque ahí es donde se nos da a conocer a ese Jesús en el que decimos haber creído. Porque ¿cómo puedo imitarle si no le conozco? ¿Cómo puedo decir que sirvo a un Señor al que no conozco y que no sé lo que enseña? Volviendo a la historia de Naamán. Fijaos en las palabras de Eliseo. Versículo 8. Él no dice que el general vaya a su casa para sanarle. No. Mirad lo que dice en el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo le dice que vaya a su casa no para sanarle, sino para demostrarle que en Israel hay profeta de Dios. Es decir, para darle la gloria a Dios. Eliseo sí que tenía puesto el foco en donde tenía que ponerlo, que era dar testimonio del mensaje verdadero de Dios, de la palabra de Dios, y darle la gloria a Dios. Lo importante no era la sanación de Naamán, sino el testimonio del Dios verdadero. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Por encima de la enfermedad física de Naamán estaba la enfermedad de su alma. Y en eso es en lo que se fija Eliseo. Naamán necesitaba a Dios en su vida. Necesitaba sacar de su corazón todo lo que le habían enseñado que no era conforme a la palabra de Dios, y también necesitaba sacar de su corazón el orgullo. Y una vez vacío su corazón de todo eso, rellenar ese hueco con Dios. Y aquí nos encontramos con la tercera verdad bíblica del texto, que es que para llenar el corazón de Dios, tengo que vaciar mi corazón de todo lo demás. ¿De qué tenemos nuestra mente y nuestro corazón lleno en el día de hoy? ¿Lo tenemos lleno de Dios o tenemos el corazón lleno de nuestros propios razonamientos, de nuestra propia manera de ver las cosas? Naamán seguramente ni siquiera se dio cuenta de que estaba metiendo la pata. Su corazón estaba lleno de orgullo, pero lo cierto es que pensando que se estaba acercando a la solución, lo cierto es que ese orgullo le estaba alejando de Dios. ¿Hay algo en tu vida que te esté alejando de Dios? Piénsalo detenidamente. Es importante
que pienses bien en la respuesta. ¿Hay algo en tu vida que te esté alejando de Dios? Y ahora me dirás, bueno, pero yo ya soy cristiano. Ya Jesús me ha limpiado de mis pecados. Yo tengo al Espíritu Santo que me guía y me consuela, que vive en mí. Esta verdad ya no me sirve. Lo he superado. Pero eso es un gran error, porque si te fijas, ¿te acuerdas los versículos que hemos leído antes en Hebreo? ¿A quién va dirigida la epístola a los hebreos? Va dirigida a creyentes en Cristo. Y en los versículos que hemos leído de Hebreo, el Señor llama a los creyentes en Cristo a despojarnos del pecado y de todo peso que nos asedia. Seas creyente o no, en tu vida puede haber pecado y otro tipo de peso que no es necesariamente pecado, pero que te asedia, que te está dificultando relacionarte de una manera sana, personal e íntima con Dios como debe de ser. En el caso de Naamán era la soberbia. ¿Y en mi caso? ¿Hay algún pecado o hay alguna otra cosa que me está impidiendo tener una relación íntima y sana con mi Dios? Quizá costumbres antiguas, miedos, preocupaciones, sentimientos que no son buenos. Pídele al Señor que te ayude por su Santo Espíritu a quitar de tu vida cualquier cosa de esa. Porque su promesa está ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Imagínate al Señor desde su trono fijando sus ojos en nosotros, siervos insignificantes, dispuestos a ayudarte. Aprovechemos esa gran bendición en nuestra vida. Esto no quiere decir que tengamos que ser como robots, que no tengamos vida propia, que no seamos capaces de pensar por nosotros mismos ni de disfrutar la vida, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que aunque tengamos nuestras costumbres, tenemos nuestras aficiones, nuestras ideas, nuestros proyectos personales, nada de eso puede ocupar el primer lugar en nuestra vida, porque el primer lugar y la gloria son solo para Dios. Como dice el propio Dios, Él no comparte su gloria con nadie. Y si vemos que hay algo que esté impidiendo el poner a Dios en el lugar que le corresponde, ha llegado el momento de eliminarlo de nuestra vida. Dios dirigió a Naamán por el camino correcto, en el sentido físico, pero ahora lo va a hacer en el sentido espiritual. Y eso se ve claramente en los versículos 9 al 12. Este general tan importante, mira lo que hace el profeta con él. Eliseo no le recibe directamente, sino que envía a un mensajero. Y encima lo que hace por medio de este mensajero es darle órdenes. Y encima ya para colmo de los colmos, las órdenes que le da son humillantes. Porque le dice que se bañe en el Jordán, cuando es verdad que en Siria había ríos mucho mejores, seguramente, con agua más limpia, más fresquita, ¿verdad? Pero dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro, versículo 9, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y resulta que Naamán se enfadó, dice que se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate que llegaba a ser tan orgulloso hasta el punto en que osaba decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Este guerrero, este general, en lo más alto del ejército más importante, del país más importante del mundo, acostumbrado a dar órdenes, ahora se ve con que un profeta desconocido de un pueblo insignificante no se digna recibirle en persona, encima le da órdenes y encima las órdenes que le da son humillantes. Fíjate de qué manera el Señor reconduce el corazón de Naamán, le rompe los esquemas, le parte todo lo que tenía preconcebido en la mente para mostrarle la verdad
de quién era él y quién era Dios. Dios no quería oro, ni quería joyas, ni quería vestidos, ni un séquito de sirviente, ni nada de Naamán. Lo único que quería de Naamán era que se desnudara y se metiera en el agua, en definitiva, que le obedeciera. Y esto nos lleva a la cuarta verdad bíblica que nos muestra este texto, que es que aunque las cosas que nos pide Dios parezcan no tener sentido, es hora de obedecer a Dios y confiar en su palabra. ¿Conocéis a un matemático que se llamaba Blaise Pascal? Este hombre, además de ser matemático, era un montón de cosas. Yo no sé de dónde sacaba tiempo, pero también era, entre otras muchas cosas, filósofo. Y hay una frase curiosa que decía Blaise Pascal, que decía, la voy a leer: la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Es verdad, porque se refiere a que el ser humano siente un vacío en su alma que necesita llenar y trata de rellenarlo buscando en las cosas del mundo. Y de esta manera acaba metiéndose en problemas. Piensan que las cosas materiales le pueden hacer de verdad felices y termina siendo todo lo contrario, que esas cosas materiales le hacen infelices. Muchas veces sucede que hacemos algo y acabamos metiendo la pata. ¿No te ha pasado? Que has terminado una cosa y está bien y dices, bueno, pero puedo mejorarlo. Y cuando te pones a mejorarlo te la acabas cargando. A mí me ha pasado un montón de veces. Hay un estudio que también me llamó la atención de las universidades de Virginia y de Harvard. Lo hicieron en el 2014. Metieron a unas pocas de personas solas en una habitación donde nada más cabía una silla. Y le dijeron que se tenían que sentar en la silla y no hacer absolutamente nada durante un tiempo. ¿Sabes lo que pasó? Que ninguna de ellas fue capaz. Todas acabaron haciendo algo. Acabaron mirando el móvil o 1000 cosas. Y todas esas personas coincidieron en una cosa, que es que durante el tiempo en que intentaron no hacer nada, lo pasaron fatal. Sufrieron estando quietos. Y es que es dificilísimo dejar de hacer una cosa cuando piensas en ello. Pero te digo algo, es mucho más difícil hacer una cosa no según lo que tú crees que debe ser, sino según lo que otro piensa que debe ser. Adaptarte a lo que piensa otro. Eso sí que es complicado. Pues es exactamente lo que el profeta Eliseo estaba pidiéndole a Naamán que hiciera. Le rompe los esquemas, le dice, olvídate de todo lo que te han enseñado, olvídate de tus creencias, olvídate de tu enseñanza, olvídate de tu cultura y haz solamente una cosa. Aprende a esperar en Dios, a confiar en Dios y a obedecer a Dios. Nada más y nada menos. Le estaba pidiendo hacer algo que no era natural en nosotros, en los hombres. Pero con la ayuda y la guía del Señor, del Espíritu Santo, no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Hay un versículo que viene en el Salmo 37, versículo 7, que viene de la boca de otro rey, del rey David, y dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Sabias palabras, hermanos, palabras que provienen de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque lo más importante para Dios no era sanar el cuerpo de Naamán, sino sanar su alma. Dios quiere en el día de hoy sanar tu alma, sanar mi alma. Este general soberbio necesitaba una lección y una transformación que llegara a lo más profundo de su alma, de su corazón, y era el momento en que debía decidir entre seguir como hasta ahora o desnudarse y obedecer y cambiar para siempre su vida teniendo un encuentro personal con el Dios verdadero. Naamán quería ser curado de la lepra y nada más, pero Dios le dio muchísimo más que eso, porque Dios transformó su corazón. El Señor le movió a tomar la decisión correcta de obedecer y de confiar en Él. Y en los versículos 13 y 14 vemos el momento exacto en que Dios cambia el corazón
de este gran general. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron, porque Naamán se iba enfadado, ¿os acordáis? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Acabamos de asistir en directo al momento de una conversión. Yo no sé si recordaréis el día exacto en que os convertisteis al Señor. Yo no recuerdo el día exacto. Sí recuerdo la época exacta más o menos, no, verano del 93. Ya mucho tiempo. Lo que estoy seguro es que Naamán sí que recordaría el día y el momento exacto en que conoció al Señor. Fue el momento en el que se desnudó y se bañó en aquel río. Cuando vio la piel, la vio limpia, se vio liberado y dijo, aquí está el poder de Dios. Cuando salió de aquel agua, este hombre era otra persona. Mira lo que dice el versículo 15. Y luego vamos a ver un detalle. Dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. El Señor transformó su vida y la transformó radicalmente. Borrón y cuenta nueva. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ya para terminar, me gustaría que nos fuéramos con 3 ideas en la mente, 3 ideas principales. En primer lugar, mira cómo cuando salió del río Jordán, Naamán ya no se consideraba el gran general. ¿Te has dado cuenta cómo le llama a Eliseo? Tu siervo. Ya no era el gran general, era el siervo del profeta de Dios. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Cuando tienes un encuentro personal con Dios, Él te transforma radicalmente. Dios no hace las cosas a medias, borrón y cuenta nueva. Te transforma de arriba a abajo. En segundo lugar, fijaros en la cantidad de gente que Dios movilizó para que Naamán llegara a creer en Dios. La sierva de Naamán, la mujer de Naamán, el rey de Siria, el rey de Israel, el profeta Eliseo, los siervos de Eliseo, los siervos de Naamán que le convencieron para que se volviera. ¿Sabes lo que indica esto? Que para Dios Él era importante. Hermano, nosotros para Dios somos importantes. Yo hace tiempo hice un ejercicio que no sé si vosotros habéis hecho alguna vez, que es, me puse a pensar en todas las personas que Dios había involucrado para que yo llegara a creer en el Señor. Las estuve contando, más de 100. Los hermanos de la iglesia de Madrid, mis padres, los hermanos de la iglesia de aquí en San Fernando, los profesores de la escuela dominical, los hermanos de la iglesia de Sanlúcar, el pastor de Sanlúcar, los jóvenes de Sanlúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, para Dios somos importantes. Hasta que aquel día en el que el misionero llamado Esteban, allí en Manantiales de Vida, dijo, ¿alguien quiere dar el paso para dar testimonio de que ha creído en Dios? Y me puse allí delante, con lo tímido que era y soy, aunque no lo parezca. Tú y yo somos importantes para Dios. ¿Sabes cuál es la mejor muestra de ello? Que envió a su propio Hijo a dar su vida en el lugar que teníamos que haber muerto nosotros. Primera de Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es impresionante cuando te das cuenta de cómo el Señor lo va moviendo todo, ya no solo para que le conozcas, sino para que cada día tu vida sea sustentada en todo lo que necesitas.
espiritualmente. Y en tercer y último lugar, esta historia nos enseña a servir. Si tuvieras que elegir a quién es el personaje más importante de esta historia, por supuesto, aparte de Dios, que siempre es el centro de la historia, de la palabra, pero si tuviéramos que elegir a una persona como la más importante en esta historia, ¿a quién elegiría? ¿A Naamán? ¿A Eliseo? ¿A quién? Yo te voy a decir a quién elegiría. ¿A quién? ¿A quién? Exactamente. Yo sabía que Mame no se iba a equivocar, que ella, ¿no? Yo elegiría a la sierva. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor no la hubiera movido, no hubiera movido su corazón hacia su señora para decirle que en Israel había un profeta verdadero de Dios, Naamán no hubiera conocido al Señor. O quizá lo hubiera conocido de otra manera, quién sabe. Hermano, si quieres elegir un personaje en esta historia al cual parecerte, yo te aconsejo que mires a esta sierva para servir al Señor de la misma manera en que ella lo hizo. No sabemos ni el nombre, pero no importa. Entrégate a Dios y deja que sea Él quien dirija tu camino y tus pensamientos. Si eres creyente, entrégate a Dios, pídele que te haga como esta sierva, una sierva humilde, pero que en las manos de Dios el Señor la autorizó con poder. Y si no eres creyente, pídele al Señor en esta mañana de rodillas que te salve, que te perdone tus pecados y que te convierta en una sierva fiel o en un siervo fiel, igual que hizo con esta joven que tenemos en esta porción de la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos, y ánimo y manos a la obra. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es verdad esa promesa que tú haces, que tú fijas sobre nosotros tus ojos, no solo aquí, sino en cada momento de nuestra vida, en cada momento del día, en cada momento de la noche. Momentos fáciles, momentos de alegría, momentos de dificultad, Señor, tú estás ahí fijando sobre nosotros tus ojos. Gracias, Señor, por esa gracia y esa misericordia que derramas sobre nosotros cada día sin merecerlo, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por esa puerta abierta a la salvación, Señor. Gracias, Padre, por haberte acercado a nosotros, Señor, dispuesto a tener una relación íntima y personal con nosotros. Queremos poner el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y el corazón de cualquiera que vaya a oír este mensaje, Señor, en tus manos. Pedirte, Señor, que hoy sea día de transformación y de restauración para los creyentes que necesiten ser restaurados en algo en su vida, pero que también, Señor, sea día de salvación si hay alguien que no sea creyente, Señor, y escuche o haya escuchado esta predicación, Señor. Toca corazones, Señor, y llena este lugar de verdaderos adoradores, Señor, que tengamos el gozo de ver cómo más y más personas se postran ante ti, Señor, dispuestas a ser siervos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los creyentes que hay hoy en este lugar, Señor, porque cada uno de ellos es un milagro que viene de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermano.